Muy buenas noches a todos mis amigos en el mundo entero. Que la bendición de Yahweh permanezca en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar esta conferencia que lleva por título Yom Kippur de los vivos. Es la conferencia número 6. Vamos a encomendarnos en las manos de Yahweh. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh. Una vez más estamos agradecidos el permitir reunirnos por este medio a través de Face para expandir el mensaje de tus sagradas escrituras. Rogamos que tome posesión de mi vida como un vaso, unja con el carbón encendido de tu altar mis labios y que las palabras que vaya a decir sean las apropiadas, inspiradas por nuestro Elohim Ruach HaKodesh. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros en esta hora. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, apreciados hermanos, quiero que vayamos a Apocalipsis 14, el verso 7. El mensaje del primer ángel sigue resonando hoy en día. Esos mensajes tienen continuación. Y dice el versículo 7, Apocalipsis 14, verso 7, diciendo a gran voz, temed a Yahweh y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Bueno, algunos piensan de pronto que esta es una última apelación mundial a todas las personas para que reconozcan al único Yahweh verdadero. Y nadie tendrá la excusa de no haber oído jamás la verdad de Yahweh. Otros, sin embargo, ven esto como un anuncio de juicio y no como una apelación. La población del mundo ha tenido su oportunidad de proclamar su lealtad a Yahweh y ahora el gran juicio de Yahweh está a punto de empezar. Por haber leído esto, usted ya tuvo la oportunidad de escuchar la verdad de Yahweh. Sabe que el juicio final de Yahweh no será pospuesto para siempre. ¿Ha recibido con regocijo las sempiternas buenas nuevas? Si es así, no tiene nada que temer del juicio de Yahweh. El juez de toda la tierra es su Salvador. Me parece de pronto unas palabras bastante importantes, ajustadas en este momento a Apocalipsis 14:7. Y mirando la parte de Apocalipsis 14:7 podemos mencionar nosotros que tenemos una repetición de que el juicio ha llegado. Porque pronto este mismo texto se aplicó al comienzo del Yom Kippur profético de los muertos. ¿Sí ve? Temed a Yahweh y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Lógico, porque ahí comenzó el juicio. Pero ahora, hoy vamos a aprender cuándo comienza el juicio de los vivos y por qué también esta parte es para nosotros. Este mensaje del primer ángel también es para nosotros en verdad presente, ya que estamos viviendo nosotros. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál juicio es el que estamos hablando acá para identificarlo? El Yom Kippur de los vivos. Por lo tanto, hay muchas citas que hemos aplicado nosotros al Yom Kippur de los muertos, pero que también se aplican al Yom Kippur de los vivos. De pronto para muchas personas todavía no están familiarizados que estamos viviendo en el tiempo del Yom Kippur de los vivos, que el Yom Kippur de los muertos ya finalizó. Aquí es donde entramos nosotros hoy a estudiar ese Yom Kippur de los vivos. Y como vamos a estudiar el Yom Kippur de los vivos, entonces déjeme anunciarle algo importante de acuerdo a la sombra. Las sombras del santuario nos anunciaban que antes de iniciar el Yom Kippur literal en el santuario terrenal, en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel, antes de que se iniciara ese Yom Kippur, se tocaban trompetas. El toque de las trompetas es para anunciarle al pueblo que nos alistemos, que nos preparemos, porque el día 10
llega Yom Kippur. O sea, qué importante es que entendamos antes del Yom Kippur, entendamos trompetas también. Pero muchos de nosotros, de pronto, muchos creyentes, estudiosos de las Sagradas Escrituras y de los órdenes proféticos, no han tenido en cuenta esto, porque no han podido aplicarlo o conectarlo a la realidad. Entonces, por eso se nos pasan de pronto por alto un poco de contextos bíblicos con referencia a el Yom Kippur de los vivos. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante familiarizarnos entonces con trompetas proféticas, porque si estamos hablando de las fiestas del Eterno en el factor profético y en la realidad, necesitamos conocer cuándo fueron las trompetas proféticas que nos anunciaban que nos preparáramos para el juicio de los vivos que está cerca. Y si volvemos nosotros al contexto de la fiesta literal en el santuario terrenal, nos damos cuenta que Yom Teruah, o el día de las trompetas, se tocaban el 1 de Tirri, y el día 10 comienza Yom Kippur. Entonces, si tenemos nosotros en cuenta esa parte, esas bases en ese sentido, no podríamos pasar nosotros de alto y decir, caramba, se empezó el juicio de los muertos. Y es más, a propósito, los pioneros adventistas no anunciaron trompetas proféticas, sino que se fueron directamente al juicio investigador de los muertos. Y después el chasco ocurrió porque en vez de anunciar la parte del Yom Kippur de los muertos, se adelantaron a Sukkot profético, ¿sí? Y ese fue parte del chasco. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos repitiendo la parte de la historia, el mensaje del primer ángel anunciándonos a nosotros que debemos temer a Yahweh y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y como estamos en el juicio de los vivos, pues entonces necesitamos saber cuándo es que comenzó el juicio de los vivos y por qué necesitamos nosotros ahorita anunciar esto. Pero para anunciar el juicio de los vivos necesitamos familiarizarnos con las trompetas de orden profético. La mayoría de estudiosos no entienden trompetas de orden profético. Ahora, tengo que retroceder un momentico a la parte del Yom Kippur de los muertos. Porque en Yom Kippur de los muertos, sin saberlo, se predicaron trompetas proféticas, ellos sin saberlo. ¿Y cómo se predicaron trompetas proféticas? Del año 1833 al año 1843, Guillermo Miller empezó a anunciar la segunda venida de Yahshua. Y eso es trompetas proféticas. Y en el año 1833 fue acompañado por una señal astronómica que fue la caída de estrellas. Entonces la caída de estrellas está anunciando el inicio de trompetas proféticas. Ellos no entendieron eso. Lo mismo que para muchos hoy en día, muchos no están entendiendo y comprendiendo que para hablar del juicio de los vivos tienen que aprender cuándo comenzó trompetas proféticas. ¿Sí ve? Y qué señal astronómica también anunciaba las trompetas proféticas y cuándo se terminaron las trompetas proféticas para que el juicio de los vivos comience. Así como el juicio de los muertos se tocó trompetas proféticas y estuvo acompañada por un evento astronómico anunciándolo, de la misma manera las trompetas proféticas para anunciar el juicio de los vivos debe estar acompañada también de acontecimientos de orden astronómico. ¿Sí ve? Ahora, tenemos nosotros que el acontecimiento de orden astronómico para las trompetas proféticas de nuestro tiempo, nuestra verdad presente, se empezaron a cumplir en el año 2014 con la tetrada de lunas rojas. La tetrada de lunas rojas, que hubieron 2 en el 2014 y 2 en el 2015, es la señal del inicio de las trompetas proféticas para anunciarle al mundo que nos preparemos para el juicio de los vivos que ya está cerca. Así como en la parte del santuario terrenal se tocaba Yom Teruah o trompetas para anunciar que nos preparáramos para el día 10 de Tirri, pues de la misma manera en el factor profético tenemos que nosotros tocar trompetas para anunciarle al mundo o anunciarle a los creyentes que nos preparemos para el Yom Kippur de los vivos que está por iniciar y que se sabe.
cuándo comienza. Así como en Yom Teruat, o el día de trompetas del santuario terrenal, que era el día primero, se sabía que el día 10 era Yom Kippur, pues de la misma manera el remanente final sabe, tocando trompetas, cuándo es que comienza el juicio de los vivos. Cosa que de pronto se pasa por alto, ¿no? Ahora déjenme decirles que trompetas proféticas se tocaron del 2014 hasta el 2023. Eso es trompetas proféticas. Y las trompetas proféticas fueron acompañadas por una señal de orden astronómico, que era la tetrada de lunas de 2014 y 2015, que en tetrada de lunas, la próxima tetrada de lunas ocurre en el año 2033. Entonces no se podía pasar por alto esa área. Ahora, en el 2015 comienza un factor profético con Apocalipsis 6 y con Mateo 20, que de pronto lo veremos en otra conferencia. Hoy vamos a centrarnos exclusivamente en el juicio de los vivos, pero tengo que aclarar que se tocaron trompetas. Ahora, ¿quién es el encargado de tocar trompetas? ¿Quiénes son los encargados de tocar esas trompetas y anunciarle al mundo que nos preparemos para el juicio de los vivos? Así como antiguamente se tocaron trompetas, ¿sí ve? Y el Señor escogió a un grupo especial para tocar esas trompetas y anunciar que en vez de que se prepararan para el juicio, entonces se anunció fue Sukkot, profético, que fue el chasco. En esta oportunidad ya no hay chasco, ¿sí ve? Porque el chasco era de orden profético, también mencionado en Apocalipsis 10, ya pasó. Ahora ya no hay chasco en esa área. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros tenemos la luz nueva y el aceite extra y tenemos las conexiones del santuario, cosa que no tenían los pioneros adventistas de ese tiempo, ¿sí? O sea, los pioneros adventistas no sabían de las conexiones del santuario, cómo tenían que cumplirse. Si ellos hubieran sabido sobre las conexiones del santuario, habían podido entender las trompetas proféticas, el Yom Kippur y el Sukkot. Esa verdad aún no era para ellos. Entonces el Señor tiene que levantar un remanente nuevo para que ese remanente nuevo anuncie al mundo entero las trompetas proféticas. Porque si hacemos una especie de estadística y análisis entre nosotros como estudiosos de las profecías, podría mencionarles del mundo entero y las denominaciones que hay, ¿qué denominación tocó trompetas proféticas? ¿Qué denominación tocó trompetas proféticas? Entonces nos podemos dar cuenta nosotros en este momento, así dice, oye, mirando esto, trompetas proféticas, ¿quién está anunciando del juicio de los vivos con una fecha específica? ¿Sí ve? ¿Quién nos está anunciando que una verdad presente que estamos viviendo se llama trompetas proféticas, que fue acompañada de una señal astronómica? ¿Quién nos está enseñando en este momento que con trompetas proféticas y a partir del año 2015 tenemos unos acontecimientos de orden profético también? ¿Quién está enseñando eso? ¿Qué denominación está enseñando eso? Entonces nosotros llegamos a una conclusión en este momento y decimos, caramba, oye, pero no encuentro esto. No encuentro quién haya tocado trompetas proféticas para anunciarle al mundo que el juicio de los vivos está cerca. Ahora, déjeme decirle que el remanente anterior, el remanente de la Odisea, predicó o se le dio la luz del Yom Kippur de los muertos. Pero al remanente anterior, la Odisea, no se le dijo cuándo terminaba el Yom Kippur profético de los muertos. Se le dio el inicio, mas no se le dio el final, porque eso no era luz presente para ellos todavía. Interesante, ¿sí? Lo mismo sucedió con Yahshua y los discípulos. Los discípulos querían saber cuándo era la segunda venida de Yahshua y Yahshua le dijo que eso no estaba para sus tiempos, ¿sí? No era verdad presente para ellos en ese momento. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el Señor cumple su palabra como está estipulado en Amós 3:7, que no hará nada Yahweh sin comunicar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, el Señor tiene que levantar un remanente y en ese remanente entonces dar luz nueva y aceite extra para aclarar las profecías de Daniel, Apocalipsis y las del profeta anterior del remanente de la Odisea.
O sea, hay una continuación, podemos decir en ese momento, del patrón de orden profético para que se cumpla totalmente los 6.000 años de la historia del pecado. Entonces déjeme decirle que el remanente que cumplió con ese requisito se llama obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima fue el remanente encargado de anunciarle al mundo que estábamos en trompetas proféticas y que nos preparáramos para el juicio de los vivos. Y en el transcurso de ese tiempo podemos ver cómo muchos hermanos de diferentes denominaciones han aprendido mucho sobre el juicio de los muertos y sobre el juicio de los vivos. ¿Y de dónde apareció esa luz? Esa luz apareció o es prioridad o es patrimonio de los obreros de la hora undécima. De ningún otro lado salió. Y por eso les diría a ustedes como estudiosos y que colocan la mirada o colocan la lupa profética para que miren qué otro remanente predicó trompetas proféticas. Ahora déjenme decirle, los mesiánicos, los ortodoxos y ultraortodoxos que fueron el segundo remanente y se les dio mucha luz también a ellos no saben conectar trompetas proféticas. Es más, ellos creen ahorita que las fiestas se siguen celebrando y se deben seguir celebrando en una forma de orden literal. O sea, ellos todavía no comprenden las fiestas dentro del patrón de orden profético y mucho menos dentro de la realidad. Por lo tanto, tampoco vamos a encontrar nosotros un grupo de orden mesiánico ortodoxo que pueda decir en ese momento, oiga, nosotros fuimos los que predicamos trompetas proféticas porque estudiamos raíces hebreas nosotros o tenemos las raíces hebreas y podemos hacer la conexión de que los ritos y ceremonias quedaron abolidos, pero que ahorita las fiestas continúan en la parte profética y en la realidad. No se encuentra. Entonces, hago esta aclaración para que nos demos cuenta y nos enfoquemos en un contexto de orden profético. El Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, y de allí sale un remanente también pequeño que anunciará al mundo una luz nueva y un aceite extra. Teniendo en cuenta eso, que las trompetas proféticas fueron del año 2014 al año 2023. Ahí, esas son trompetas proféticas, ya pasó. Ya es parte de la historia. Y como es parte de la historia, entonces si las trompetas ya pasaron, proféticas, entonces ¿cuál es la fiesta que sigue? La que acabamos de ver nosotros en Apocalipsis 14:7. Teme a Yahweh y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y podemos decir que eso sería segunda parte, porque la hora de su juicio comenzó en 1844 con el Yom Kippur de los muertos. Y ahorita tenemos nosotros Yom Kippur de los vivos, o sea, repetición del mensaje del primer ángel al mundo entero. O sea que se le ha enseñado al mundo que ya hubo un juicio o un Yom Kippur profético donde se evaluó a todos los muertos, y es la conferencia número 5 que tuvimos nosotros y que estuvimos haciendo unos análisis y unas estadísticas de eso, por qué esa fiesta duró 180 años y de dónde aparecieron los 180 años. Y de entre esos 180 años, ¿hasta cuándo llegó esa fiesta? Esa fiesta llegó hasta el año 2023, que en el calendario del santuario equivale al año 5993 de la historia del pecado. O sea, podemos decir nosotros que el juicio que se realizó en el transcurso de 180 años, del año 1844 al año 2023, contando el año inclusivo, fue un juicio para 5.993 años de existencia, donde murieron muchas personas, millones de personas, y por eso se entregó un tiempo largo de 180 años, donde Yahshua y el Ruach HaKodesh, trabajando juntos, terminaron el juicio de los muertos. Ahora, como vamos a entrar nosotros, o estamos entrando al juicio de los vivos, entonces ahora miramos, el juicio de los vivos es de 7 años. O sea, el juicio de los muertos es de 180 años. El juicio de los vivos es de 7 años. Ahora, dentro del juicio de los vivos tenemos unas variantes. ¿Cuáles son las variantes? En el juicio de los vivos se va a realizar para los 144.000 literales, que es lo primero, porque como veíamos ayer, el juicio comienza por la casa de Yahweh. Interesante, ¿sí? Entonces, la primera parte del juicio de los vivos es para los 144.000 literales,
que es muy bueno tener una conferencia sobre los 144.000 literales, donde para algunos son literales y para otros son simbólicos, y se presentan evidencias escriturales, ¿sí ve? En las cuales es verdad para unos y es verdad para otros. Pero no se ha llegado a la conclusión general, porque es que las Sagradas Escrituras no se contradicen. Las Sagradas Escrituras nos muestran un patrón de estudio exhaustivo en el cual nosotros debemos lograr un equilibrio. Y tenemos nosotros la evidencia escritural para demostrar que los 144.000 son tanto literales como simbólicos, y son dos grupos diferentes. No es el mismo grupo. ¿Que es el mismo nombre? Sí, pero para unos literales y para otros simbólicos. En los simbólicos son millones de personas, en los literales son 144.000 en número, contados 1, 2, 3, 4 y ni uno más. Interesante. Entonces el juicio de los vivos comienza por los 144.000 literales, ¿sí? Luego en la segunda parte el juicio de los vivos comienza para el remanente, y en tercera parte el juicio de los vivos comienza para las ovejas que están en otros rediles y para el mundo entero. O sea, el juicio de los vivos abarca 3 periodos: uno para los 144.000, otro para el remanente, otro para las ovejas de las diferentes denominaciones y para el mundo entero. Entonces el juicio de los vivos está en 3 fases, en 3 etapas, en 3 periodos, o tiene 3 variantes, que de pronto muchas personas no comprenden tampoco eso, y muchos que estudian un poco y que han tenido luz con referencia al noveno remanente, entonces creen saberlo y no han logrado conectar eso, porque todavía no era verdad presente para ellos. Se les había dado unos bocados en referencia al juicio de los vivos. Para algunos el juicio de los vivos comienza con la ley dominical, para otros el juicio de los vivos comienza con el derramamiento de la lluvia tardía. Entonces hay de pronto diferentes opiniones, posiciones que son respetables, porque no estamos acá para debatir esas cosas ni nada, sino simplemente para examinarlo todo, retener lo bueno y mirar cuáles son las evidencias y señales escriturales más precisas para esto. Así estamos en este momento, y como una parte introductoria, entonces les digo que el juicio de los vivos o el Yom Kippur profético es en 3 partes. Primera parte es para los 144.000, segunda parte para el remanente y tercera parte para las ovejas de las demás denominaciones y para el mundo entero. Y eso vamos a verlo especialmente en base a lo que ya vimos del juicio de los muertos. ¿Sí? Y digo en juicio de los muertos, claro, porque es que usted debe entender que todo aquel que va a ser llamado a lista es porque está anotado en el libro de la vida del Cordero. Si alguna persona no está anotada en el libro de la vida del Cordero, no se llama juicio, o ese juicio no es para esas personas. Esas personas que no están anotadas ahí van a tener un juicio en el milenio, no ahora. Y sin embargo, desde ahora están perdidos, ¿sí? Porque todo aquel que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero está perdido. Ya lo vimos. Entonces, lo quiero de pronto es rectificar, confirmar, afirmar acá con cada uno de nosotros. Lo mismo en el juicio de los vivos. Todo aquel que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero no es llamado a juicio. A esas personas se tendrá el juicio durante el milenio y están perdidos. Entonces mire que en el juicio de los muertos nosotros explicamos la importancia del pacto del bautismo. Porque con el pacto del bautismo, Yahshua borra los pecados que están escritos en el libro de rebeliones, nos anota en el libro de la vida del Cordero y nos abre un libro nuevo denominado libro de memorias. Y esa persona de ahí en adelante es una criatura nueva. Entonces desde ese momento va a tener unos registros nuevos. Hay que mirarlo desde ese punto de vista. Lo mismo en el juicio de los vivos. El juicio de los vivos sigue el mismo patrón del Yom Kippur de los muertos. El Yom Kippur de los muertos es para enseñaros un poquitico más cómo se lleva a cabo el juicio en el reino de los cielos.
Ahora alguien podrá mencionar, oye, pero es que no sabemos bien cómo es ese juicio. Claro, porque tenemos las sombras y tenemos las figuras del santuario terrenal. Entonces el santuario terrenal es una figura o fue una figura de la realidad del santuario celestial que se encuentra en el tercer cielo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos aprendido a conectar las sombras con la realidad del santuario celestial y nos cuesta a nosotros adquirir esa luz. Siguiendo con esta misma temática, déjenme mencionarles a ustedes que independientemente de seguir adelante, el remanente final tiene una misión y es reparar un portillo importante. O son reparadores de portillos a nivel general, pero uno de los portillos importantes dentro del juicio tiene que ver, como dice Apocalipsis 14:7. Temed a Yahweh y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar. Voy a detenerme un momentico en una palabra acá clave, que es adorar. Interesante. Esa palabra adorar es porque la adoración a Yahweh se ha tergiversado. Entonces el Señor llama a un remanente para que repare el portillo de la adoración y de la alabanza. Porque ese portillo de la oración y de la alabanza está errado. Y Yahweh está diciendo, ¿cuál es esa forma de adoración y de alabanza que ustedes me están rindiendo? Se han salido del patrón original de la adoración y de la alabanza. Y aquí tengo que estar mencionando algo, aunque tenga que repetirlo en otra conferencia adicional con esto. Todas las tefilat, todas las oraciones que hagamos nosotros en el templo deben ser mínimo de rodillas. Mínimo de rodillas. Si la persona ha avanzado un poco más en la forma de adoración, sería postrado. La parte de postrado es la forma que le encanta a Yahweh que le adoremos. Y surge la pregunta, entonces, ¿quién ha enseñado a la mayoría de iglesias a orar en sus iglesias, en sus templos de pie? De pronto alguno de ustedes podrá decir, no, pero es que en mi iglesia, en mi denominación, nosotros oramos unas veces de pie y otras veces de rodillas. No, sin excepción, todas las oraciones que se hagan en el templo deben ser mínimo de rodillas, mínimo, porque la adoración verdadera en el templo debiera ser postrado. Y muchos confunden de rodillas con postrado como si fuera lo mismo. Y no es lo mismo. Entonces la adoración a Yahweh en el templo mínimo debe ser de rodillas. O sea, todas las veces, si usted va a tener 20 oraciones, esas 20 oraciones deben ser mínimo de rodillas. Por eso el Señor acá dice, oye, ¿cuál es la forma de adorarme en ustedes hoy en día? No, deben reparar ese portillo, deben adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, pero esa clase de adoración que me están presentando ustedes no es válida. O sea, hay un remanente en el mundo entero que está enseñándole al mundo entero, ¿sí ve? Cómo se debe adorar a Yahweh en el templo, cómo es la fórmula correcta y cuál es la alabanza que debemos rendirle a Él y en qué forma. Entonces mire la importancia del mensaje de que el juicio ha llegado. El juicio ha llegado, está ligado con adoración. Oye, importante, o sea, nos está diciendo, ustedes no han aprendido a adorarme. Ustedes me están tomando acá como una persona de pronto muy común, muy secular del mundo y no saben que se encuentran con el Rey del Universo y que deben temerme, honrarme, reverenciarme, ¿sí? Y el modo de adoración de ustedes debe ser diferente, clave. Debe haber un remanente que le enseñe al mundo cómo es la adoración en sí.
Oiga, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, esto se va a acabar y la gente no está aprendiendo a adorar a Yahweh como debe ser. Otras evidencias bien interesantes de esto. Continuamos entonces, y en una de las conferencias anteriores habíamos mencionado, conferencia número 4, que el juicio o el Yom Kippur de los muertos fue de 180 años, año 1844 al año 2023. Y alguno dirá que no le dan las cuentas. Sí, algunos han tratado de corregirme, de decirme que no, que yo no sé sumar, ¿sí? Que yo hago mal las cuentas. Y algunas personas que he podido hablar, porque no me gusta la parte de debates con nadie ni estar discutiendo esto, la palabra del Eterno no es para discutirla, la palabra del Eterno es para escudriñarla, profundizarla. Pero sin embargo le he dicho a las personas, bueno, entonces de pronto si este servidor no sabe sumar, usted podría enseñarme y decirme entonces 15 más 7, ¿cuánto es? Y entonces cuando digo 15 más 7, ¿cuánto es? Pues lógicamente la persona va a decir 22. Y yo le digo, no, 15 más 7 es 21. Entonces, ¿usted qué pensaría si yo les digo de esa forma? Que 15 más 7 es 21. Porque no le da, dice, no, este hermano, ¿qué le pasa? ¿Sí? Pues lo mismo sucede con los 180 años. Año 1844 al 2023, ahí hay 180 años, pero él dice, no, es hasta el 2024, hay 180 años. Y hay un detalle importante, se les olvida contar el año inclusivo, o el día inclusivo. Miremos, la fiesta de Masat, o de panes sin levadura, es del 15 al 21 de Nisan, o de Abib. ¿Cuántos días hay ahí? Entonces alguien dice del 15 al 21, pues hay 6. 15 más 6, 21. No, pero usted va a las escrituras y le dice que no, que la fiesta es de 7 días porque tiene que contar el día inclusivo. ¿Cuál es el día inclusivo? El 15. Entonces usted cuenta ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7. Ah, ¿por qué? Porque se nos olvidó contar el día inclusivo. En el patrón profético también tengo que contar el año inclusivo. ¿Sí? Y en este caso el año inclusivo es 1844, más yo le sumo los 180 y llego al año 2023, ahí están los 180 años y fueron las especificaciones que dimos nosotros de 180 años. Hoy va a haber una luz adicional con esto porque ahorita tenemos el Yom Kippur de los vivos que es de 7 años, son 7 años, 7 años nomás. Y alguno de ustedes me preguntará, ¿y ahora muéstreme la parte escritural que enseñe eso? Pues déjeme decirle que de pronto muchos de nosotros no estamos familiarizados con los códigos y mensajes encriptados de las Sagradas Escrituras. Es más, muchos de nosotros no estamos familiarizados con conectar el santuario terrenal con el celestial. Entonces no encontramos nosotros esa relación y resulta que eso está por muchos lados. Ahora déjeme mirarle algo importante. Luego la fiesta de Masat no es de 7 días. Sí, 7 días de fiesta. ¿Y la fiesta de Masat lleva juicio? Ustedes me podrán decir que no. Yo le podría decir que sí, hay juicio. ¿Sí? Hay juicio. Si vamos a la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot, ¿de cuántos días es? De 7 días, del 15 al 21, 7 días de fiesta. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el 7 allí? ¿Y encuentro en Sukkot también juicio? Claro, Sukkot es después de que se realizó el juicio y el pueblo está en alegría. Ajá. ¿Y qué tiene que ver esos 2 7 allí? Pues esos 2 7 tienen que ver con juicio. Y algunos dicen, ¿cómo lo está acomodando de fácil, cierto? ¿Cómo lo está acomodando de fácil? Ahora déjeme decirle, porque de pronto eso no tenga validez para usted. Ahora déjeme decirle. Les había explicado a ustedes que en los 180 años están conectados con el Yom Kippur, porque el Yom Kippur es una fiesta de 12 horas y se hacía durante el día, las horas del día, de la luz.
y que cada hora equivale a 15 días en el factor profético, o que una hora profética es igual a 15 días, y como son 12 horas, 12 por 15 es igual a 180 días, y 180 días dentro del patrón de orden profético son 180 años, y eso es lo que demoró el juicio de los muertos, 180 años. Pero de pronto alguno quería más evidencias y le dije, bueno, la otra evidencia que podemos tener en cuenta nosotros es que tenemos 2 años nuevos. Hay un año nuevo en Nisan y hay un año nuevo en Tirri, y la diferencia entre Nisan y Tirri son 6 meses, y 6 meses dentro del calendario hebreo equivale a 180 días, y 180 días dentro de la parte profética son 180 años. Pero de pronto alguien dice, no, todo eso está siendo como acomodado allí. Resulta que todavía no estamos viendo la parte de las conexiones. Podríamos ver también la historia de Elías. Elías, el Señor le dijo que fuera al arroyo de Kerit, y en el arroyo de Kerit estuvo 6 meses, equivalente a 180 días. Le estaba mostrando a usted que del nacimiento de Juan el Bautista, que ocurrió en Nisan, al nacimiento de Yahshua Mashiach, que ocurrió en Tirri, hay 6 meses de diferencia. El cierre de los 6.000 años de la historia del pecado se cumplen en Nisan, pero se oficializan en Tirri con 6 meses de diferencia. Interesante. Por último, no, hay más evidencias de esos 6 meses, pero hoy vamos a tener otra también, que el Señor dice, bueno, no han querido entender de esa forma, no han podido mirar los códigos, no han podido mirar los mensajes encriptados, ¿sí ve? No han desencriptado eso, no han decodificado esas cosas, no saben eso. Entonces el Señor ahorita nos dice, entonces vayámonos para el libro de Ruth. Entonces usted se va para el libro de Ruth, y se va a encontrar con una sorpresa de estudio, que es que no podemos desarrollarla en una hora nomás. Esto del libro de Ruth, esto es, ¿cómo le digo? Esto es grande, esto es, ¿cómo más pudiera decirle a usted? Esto es largo, no abarca para una sola conferencia, no la abarca, no da para una sola conferencia. Pero voy a mencionarles de pronto algo del libro de Ruth. A ver qué se pasó, que se me perdió el libro de Ruth. A ver, lo busco. Permítanme un momentico ustedes, ténganme un poquitico de paciencia. Ruth 1. Verso 4 y el verso 5. Bueno, ya encontré el libro de Ruth. Dice el Eterno en el libro de Ruth, verso 4 y verso 5. Bueno, tengo para escribir un libro sobre el libro de Ruth en la parte de orden profético. El Eterno dice allí, perdón, no es el libro de Ruth, es el libro de Esther. Perdónenme, es el libro de Esther, Esther 1, verso 4 y 5, el libro de Esther. Bueno, el libro de Esther. Versículo 4 dice, para mostrar él, el rey, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Interesante. Y el versículo 5 dice, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. En el libro de Ruth encontramos nosotros 187. Ahí encontramos nosotros eso. El libro de Esther, el libro de Ruth no me estoy confundiendo. El libro de Esther, Esther 1, versículo 4 y 5, encontramos nosotros el 180 y el 7. Y estamos hablando de 2 juicios.
Juicio de los muertos 180 años y juicio de los vivos 7 años. Ahora muchos de pronto de los críticos sacan y dicen, pero es que el libro de Esther no tiene nada que ver con el juicio. El libro de Esther no nos está especificando allí sobre un juicio de muertos o de vivos. Y de pronto surgen muchas más críticas con respecto a eso, porque alguien dice, no, es que el libro de Esther ni siquiera me habla del nombre de Yahweh. El libro de Esther me está narrando la historia de un rey pagano. Y de pronto podrían seguir saliendo muchas evidencias, pero se nos ha olvidado el texto que hemos dado nosotros y que dice que toda la escritura es inspirada por Yahweh. ¿Sí? Y el Yahweh que inspiró es el Ruach HaKodesh. Ajá. Y se nos ha olvidado de pronto esa escritura, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Ahora déjenme mencionarles algo, porque tengo que hacer un paréntesis acá, por amor de pronto a muchas otras personas y para que lo tomemos. Si tengo que retomar esto para mañana, yo no tengo afán, no tengo afán. Hacemos una segunda parte, una tercera parte sobre el juicio de los vivos. Pero déjeme decirle algo interesante. Las Sagradas Escrituras están dentro del patrón profético y futurista. Todas las Sagradas Escrituras y todo el plan de salvación están dentro del patrón profético y dentro de la parte futurista. Antes, el Señor o la deidad realizaron el plan de salvación y se archivó, es lo que quiero repetir, se archivó. ¿Por qué se archivaba? Porque el plan de salvación en ese momento no tenía vigencia porque no hay pecado. Mientras no haya pecado, el plan de salvación sigue archivado. Pero en el momento en que entre el pecado, entonces ese plan de salvación deja de estar archivado y se pone en marcha. Ahora, dentro del plan de salvación está especificado, por eso llama un plan, porque tiene un principio y tiene un fin. Ese plan inicia con la entrada del pecado y finaliza con la destrucción del pecado o el fin del pecado. O sea, el plan de salvación es un itinerario de fechas de principio a fin y fue establecido en el plan de salvación cuando entraría el pecado al planeta Tierra. ¿Sí? Está especificado todo el relato de las Sagradas Escrituras detalladas con anticipación en un factor profético y futurista. Por lo tanto, el futurismo es más importante que el historicismo. El historicismo es una añadidura secundaria en el factor profético. El historicismo es una ciencia que viene a comprobar el hecho profético estipulado con anticipación. Entonces, hay algunas denominaciones que le prestan más importancia al historicismo que al futurismo. Y de pronto algunos sacan y dicen, no, es que el futurismo lo trajeron los católicos. Sí, hablando en estos tiempos, sí. Pero hablándolo en los tiempos de orden profético, el futurismo lo trajo fue la deidad. El futurismo viene ¿de dónde? Desde la eternidad pasada. ¿Sí ve? Y el plan de salvación es un plan futurista. ¿Y cómo será tan futurista que todavía hay unas profecías que están hacia el futuro, pero ya están estipuladas en su cumplimiento y en un itinerario preciso de fechas? Interesante. Y el plan de salvación tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin. Lo triste de esto es ver un poco de estudiosos de las Sagradas Escrituras que hablan del plan de salvación y no saben cuándo empezó. Mucho menos saben cuándo termina. Tampoco saben que el plan de salvación es de 8 milenios. No. Me he encontrado con un de estudiosos del remanente de la Odisea diciéndome que de dónde me he inventado yo esas cosas. ¿Sí? Yo los dejo que cada uno con su posición, porque eso no es edificante, ¿sí?
De pronto al principio de mi ministerio tuve muchos debates con muchas personas y hoy en día ya no me presto para esa clase de debates. Si usted quiere creerlo de esa manera, créalo así de esa manera, no hay problema. El ministerio profético que el Señor me ha entregado en este momento es para mostrarle al mundo entero los consejos y revelaciones que Él nos ha entregado a nosotros, y no es el ministerio mío llegar a convencerlos a ustedes, no. Para eso el Eterno nos ha entregado a nosotros un discernimiento espiritual para que usted lo pese en la balanza y diga eso sí es así o no es así, o eso se conecta con las Sagradas Escrituras, sí tiene posibilidades o no tiene posibilidades, y para que usted agote todos los recursos que el Eterno nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero que yo me ponga a decirle a ustedes tienen que creer lo que les estoy diciendo en este momento, no, yo no, porque no es que esa tarea no es mía. La tarea de convencerle corresponde a nuestro Elohim Malquisedec, el Ruach HaKodesh. Él sí es el que convence de justicia, juicio y pecado. Nosotros no. Nosotros somos los encargados de transmitir un mensaje que el Eterno nos ha concedido a nosotros, nos ha regalado a nosotros. Es transmitirlo independientemente que la persona crea o no crea. La responsabilidad de cada uno de nosotros es transmitir ese mensaje, no convencer a nadie, ¿sí? Hago esa aclaración, ¿no? Entonces, en Esther tenemos nosotros la historia de un rey pagano, sí. Pero como si entendemos el patrón de orden profético, que toda la escritura es profética, entonces yo encuentro profecía en Esther. Yo encuentro profecía en una figura. Yo encuentro profecía en un símbolo. Yo encuentro profecía en una parábola. Yo encuentro profecía en números, yo encuentro profecía en las letras hebreas, yo encuentro profecía en los códigos y mensajes encriptados. O sea, todo es profecía. ¿Por qué? Porque el Señor nos la entregó a nosotros con anticipación y la palabra de Él es profética. Entonces nadie puede dudar desde ese punto de vista que de pronto yo tengo que aferrarme a la teología moderna hoy en día y decir que no, que es que de pronto la hermenéutica y la exégesis bíblica no me explican la forma de interpretación de esa forma que usted está diciendo. Claro, porque es que no hay que, inclusive las ciencias que nos ayudan o que son una ayuda para escudriñar las escrituras le quedan corto todavía al estudio de orden profético. Porque no tenemos una ciencia en este momento que nos muestre a nosotros el patrón profético en su modo interpretativo correcto. ¿Sí? Entonces, podemos decir en ese momento que la hermenéutica y las demás ciencias están cortas con respecto al estudio de la palabra. Sin desacreditar de pronto esas ciencias, porque sí son valiosas para nuestra ayuda. Entonces aquí tenemos nosotros en Esther la figura de un rey, y este rey viene a ser una figura en la parte representativa de figura de Yahshua, que es un rey. Este rey que está aquí está catalogado como un rey de reyes porque es el rey de 127 provincias, ¿sí? Y tiene una capital que es Susa. Ahora tenemos a nuestro rey Yahshua, que está en el tercer cielo, y es el rey de reyes de todo el universo, y está en la capital del cielo, que de pronto algunos de ustedes no saben cómo se llama la capital del cielo. La capital del cielo se llama Sión. Interesante, la capital del tercer cielo se llama Sión. La capital de donde está ese rey llamado Malquisedec se llama Chalén. Y la capital de Yahshua HaMashiach es la Nueva Jerusalén. O sea, cada uno tiene una ciudad de orden capital, la deidad. Oye, interesante, de pronto usted no había escuchado, de pronto viene ese detalle de esa forma, pero de pronto tendré una parte sobre Sión, o ustedes pueden ver unos artículos que ya he publicado sobre la Sión y la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos un rey que llega a ser figura de Yahshua. Y tenemos este rey que hace una convocación de pronto con las personas más importantes de su reino, y tenemos a Yahshua que está haciendo un juicio con las personas más importantes del universo, los ángeles y los innumerables mundos que no han caído. O sea que el Yom Kippur de los muertos es para beneficio de los ángeles y de los innumerables mundos que no han caído, y esa es la gente importante y que está haciendo conexión con Esther.
Cuando usted empieza a estudiar Esther, Esther es muy extenso, es completo, tiene una riqueza profética y conectiva, pero hermosísima. Luego de que terminó esos 180 días de fiesta que hizo este rey, luego celebró otra fiesta por 7 días para el pueblo, que eso va en consonancia o en conexión con el Yom Kippur de los vivos, que es de 7 años. ¿Y para quién es? Para los vivos, para el pueblo en general. Entonces yo no puedo desconocer a Esther y no puedo de pronto forzarlos a ustedes a que digan, no, es que el hermano le sacó una aplicación aquí a Esther 4:5 sobre los 180 y sobre los 7 y se los aplicó al juicio. No, es que usted va a encontrar juicio también aquí en el libro de Esther. Usted va a encontrar 2 remanentes aquí en el libro de Esther. Usted va a encontrar como un remanente descalificado y va a encontrar como otro remanente cumple con las normas. O sea, usted va a encontrar un poco de aspectos en Esther que si usted le permite de pronto a su vida, a su mente, escudriñar, no rápidamente, sino lentamente, haciendo las conexiones necesarias, entonces usted va a ver la riqueza conectiva del libro de Esther. Pero de pronto, usted todavía no quiera creer en eso. Entonces aquí tengo 187, ahora le voy a mencionar los 187 en las Sagradas Escrituras dentro de otro punto de un patrón profético. Déjeme decirle, ver. Del año nuevo en el calendario litúrgico, que es el 14 de Nisan, usted se lo debe aprender. Año nuevo, calendario litúrgico, 14 de Nisan, ese es año nuevo. Y el año nuevo en el calendario civil es el 22 de Tirri. Y cuando usted hace la cuenta del 14 de Nisan al 22 de Tirri, tiene 6 meses y 1 semana. ¿Ahora le llama la atención eso o no? Y eso es santuario. O sea que el juicio de los muertos y el juicio de los vivos, digamos que está oculto en las fiestas y las personas es difícil de sacarlo, de desencriptarlo de allá y ponerlo en la realidad. De pronto usted no sabía eso, te lo estoy mencionando. Por eso tenemos 2 calendarios y son 2 calendarios rivales. Y los 2 calendarios rivales entonces tienen una diferencia de 6 meses, 180 días y de 1 semana. 7 días. Oiga, ¿no es lo que estaba hablando Esther también? 180 días y 1 semana. A mí me parece interesante esto. Ahora déjeme salir. El pecado entró el 14 de Nisan, del año 1 de la historia del pecado. Pero ese 14 de Nisan se rompió el tiempo, se partió el tiempo de la eternidad. Y comienza un nuevo ciclo de tiempo denominado tiempo del plan de salvación. Pero antes de eso, en la eternidad pasada, no existe el calendario litúrgico. El calendario que existe es el calendario civil. Y el calendario civil, para nosotros, planeta Tierra, tiene un inicio y es 22 de Tirri. O sea que en el momento en que entró el pecado, el 14 de Nisan, para completar el año, ¿sí ve? 22 de Tirri, hay 6 meses y 1 semana. Otra evidencia, bien seria. Los 6.000 años de la historia del pecado se cumplen el 14 de Nisan del año 5999 en el calendario litúrgico. Pero para ajustar el tiempo en el calendario civil, deben pasar 6 meses y 1 semana, 22 de Tirri del año 5999. O sea, volvemos a tener 6 meses y 1 semana. Y vuelvo y repito, ¿qué son 6 meses? Es igual a 180 días. ¿Qué es 1 semana? Es igual a 7 días. O sea, tenemos un patrón de 180 y de 7 también allí, donde haya oculto en las fiestas del santuario. Qué interesante. Ahora, y déjeme mencionarle de pronto un último, hay más, pero déjeme mencionarle otro, y es por ejemplo en el 8º milenio.
El lago que arde con fuego y azufre cesa el 14 de Nisan del año 7999. Ahí se acaba de consumir Satanás, y Satanás que se acaba de consumir, entonces el fuego cesa, para. Y transcurren 6 meses y una semana para finalizar el plan de salvación. Oye, qué interesante detalle. O sea que esto no ha sido un invento, una casualidad de decir, ay caramba, los 180 del juicio de los muertos y los 7 años del juicio de los vivos, eso aparecieron de la nada. ¿Cómo así que aparecieron de la nada? Eso tiene un patrón de orden profético, un patrón escritural, un patrón figurativo, un patrón simbólico, un patrón a nivel de fiestas, un patrón a nivel parabólico. O sea, hay mucha evidencia en eso, que de pronto alguno de nosotros todavía no alcancemos a discernir eso. Eso ya es problema de la persona en sí. Pero lo estoy mencionando detalladamente con especificaciones porque no lo había dicho en el juicio de los muertos y ahora lo estoy diciendo. Entonces tenemos un patrón nosotros de 6 meses y de una semana. Y ahora apliquemos eso a la realidad. Si lo aplicamos a la realidad. Entonces voy a aplicarlo a la realidad, a ver si lo cuadramos. En el año 2030, digamos, en Nisan del año 2030, y específicamente relacionándolo con el calendario gregoriano en marzo, o el 14 de marzo del año 2030, a la segunda venida de Yahshua, cuando se empieza a ver, que es el día 15, o sea, Mateo 24:30, cuando se empieza a ver la señal de la segunda venida de Yahshua, 24:30. Tenemos nosotros 6 meses precisos de diferencia. Y ahora cuando Yahshua va viniendo sobre las nubes del cielo para acá, para el planeta Tierra, se demora 7 días. Llega el día 21. O sea, conclusión, tenemos 6 meses y una semana. Oh, qué interesante detalle. Y de pronto nos lo habíamos pasado nosotros por alto. He publicado un poconón de artículos sobre esto. De pronto necesito complementar un artículo con todo juntico allí. Porque muchas veces yo doy una parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí. Alguna persona solamente lee así, entonces no las lee todas. Voy a tratar de sacar una con todas. Entonces, podríamos decir que la conferencia de hoy hemos definido un tiempo específico para los 2 juicios. Y que Apocalipsis 14:7 me está enseñando que la hora de su juicio ha llegado, y la hora de su juicio, digamos, primera parte fue 1844, y la hora de su juicio que ha llegado, segunda parte, es año 2024. Y ahora definimos. Del año 2024 al año 2030, ¿cuántos años hay? Si ustedes ya aprendieron, ya no me van a decir que 6. Hay 7 años porque tenemos que contar el año inclusivo. Y si no, contémoslo. 2024, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Hay 7 años. O sea que del 2024 al 2030 estamos en el juicio de los vivos. Ahora déjenme, ya el tiempo se me está acabando, sí, quedan 2 minutos. Para mañana será la continuación, segunda parte de esto. Pero déjeme decirle, les mencioné que el juicio de los vivos tiene 3 etapas, 3 variantes, ¿sí ve? O 3 niveles, bueno, como lo queramos llamar. El juicio de los vivos primero es para los 144,000 literales, segunda parte para el remanente y tercera parte para las ovejas de las otras denominaciones y para el mundo entero. 3 partes. De pronto mañana, si usted tiene la oportunidad y si el Eterno nos da la oportunidad de seguir, de continuar con esto, va a aprender algo adicional más. Aquí le he mencionado de 3 partes, pero los 7 años de juicio podríamos decir que tiene 4 partes. Pero en realidad el juicio de los vivos es de 7 años, pero hay que diferenciar ahora 4 partes. Usted hoy se aprendió 3 partes, 144,000 literales, remanente, las ovejas de las otras denominaciones, el mundo entero. ¿Y cuál será la otra parte?
con la ayuda del Eterno, dejemos esto como si fuera una novela o una película que va en continuación. Les agradezco profundamente a cada uno de ustedes la atención prestada por este medio, y que nuestro Elohim Malquisedec siga inquietando nuestras vidas, nuestros corazones, nos siga redarguyendo de justicia, juicio y pecado, y que cree en nosotros el deseo intenso de escudriñar, de profundizar más las profecías, de actualizarnos, de desaprender un poco de cosas y de aprender otras en el contexto de la actualidad, de la realidad. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que los que puedan colocarse de rodillas lo hagan. Si alguien está con algún inconveniente de salud, el Señor mira su corazón, puede estarse sentado o de pie, el Señor mira eso. Pero el que no tenga eso, de rodillas delante del Eterno. Amoroso Abacados Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por recorrer las páginas sagradas. Muchas gracias por permitirnos tener esta audiencia privada contigo. Gracias por mis hermanos que están conectados, y créales el interés necesario de continuar en esta línea de profecías que hemos titulado Profecías y más profecías. Que nosotros podamos lograr, como hacen todas las personas en el mundo secular, actualizarse en todas las cosas. Nosotros también estamos actualizándonos en las profecías y en la verdad presente. Gracias por el mensaje de esta hora, gracias por inquietarnos, y permita que nuestra mente vaya revolucionando, vaya conectando los hechos proféticos, y que nos quede más fácil discernirlos espiritualmente. Rogamos que tu bendición permanezca en nuestra vida y que cada uno de nosotros podamos estar contentos con una nueva semana que tú nos brindas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrajó para cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares del mundo que se encuentran así. Mire, un abrazo a la distancia con mucho amor para cada uno de ustedes. La bendición del Eterno me lo siga acompañando. Si es la voluntad de Él, mañana de 7 a 8 hora Colombia estaremos nuevamente acá en la segunda parte de Yom Kippur de los vivos. Un abrazo, Shalom Ubrajó. Paz y bendición.